Acaba de terminar la parte nocturna de este juego. Ha estado padrísimo. Sinceramente, ese ha sido un viaje. Sábado 27 de mayo. Voy saliendo a Pochoco. What's up, dude? De ahí vamos a ver a Search. What's up? Y Reno. What's up? Nos vamos a San Luis. Las salidas son importantes, son una gran manera de hacer lazos dentro del equipo. Más encerrado en el auto durante unas cuantas horas con las personas con las que juegas Airsoft. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Platicar. Los viajes de carretera son padrísimos. Están llenos de recuerdos, grandes aventuras. Las visitas entre clubes son relativamente comunes en nuestro deporte y son bastante divertidas. En esta ocasión andamos por aquí con Lobos Rojos, quienes han organizado un juego en un lugar bastante padre. Espero poder mostrárselos más tarde. ¿Sale? Nos juntamos por equipos porque eso ha sido útil en el contexto mexicano, pero al final todos somos airsofters y sinceramente nada evita que tú vayas a jugar con tus amigos que están en el otro equipo o ir a visitar a tus amigos que están en el otro estado. Quizá tú viviste muchos años en cierta ciudad y por azares del destino tuviste que cambiar tu lugar de residencia. Regresar a jugar con tus cuates sería lo más normal de este mundo. A final de cuentas, estas salidas, estas interacciones entre equipos es lo que nos puede hacer fuertes. Dense la oportunidad de salir a jugar. Visiten otros equipos dentro y fuera de la ciudad. Pues bien, la aventura de San Luis Potosí fue una cosa excepcionalmente buena. Los juegos estuvieron padrísimos. Básicamente empezamos a jugar como por ahí de las 2 de la tarde. Y más o menos, la verdad, ahorita no recuerdo muy bien las horas. Terminamos, creo que nosotros nos regresamos a Guadalajara alrededor de la 1 de la tarde del día siguiente. Tuvimos oportunidad de jugar un juego como a media tarde, un juego más o menos en la nochecita, no muy entrada la noche. Y un último juego ese día, el sábado, ya bien entrada la noche, pero creo que comenzó a las 11, habrá terminado por ahí de la 1, a lo mejor 2 de la mañana, no estoy muy seguro. Lo que sí, yo me acuerdo que me fui a dormir como a las 3 de la mañana. A la mañana siguiente nos aventamos todavía otro juego más. Los juegos estuvieron geniales, la verdad me encantó muchísimo. Fueron conceptos sencillos pero muy bien logrados. Los juegos eran básicamente Conquest, King of the Hill. Quienes juegan videojuegos los ubicarán muy bien de Battlefield, pero lo que se me hizo excepcionalmente bueno y ahora sí que bien hecho fue que fabricaron banderas electrónicas. Básicamente eran unas cajas conectadas con unos LEDs. Las cajas tenían un par de botones. Si presionabas el botón de un color, la tira de LED se prendía de ese color. Si presionabas el otro botón, era del color del otro equipo. Además había un display y el circuito llevaba la cuenta del tiempo que llevaba prendido de qué color. Básicamente así podías saber qué equipo había dominado más tiempo. El tema del último juego tuvo tintes de película de miedo, también con su dosis de humor, pero el lugar agregó muchísimo a esa experiencia. El campo está genial, permite una movilidad tremenda, difícilmente encuentras un cuello de botella y si los equipos son inventivos y comunicativos, tienes muchísima oportunidad para darle la vuelta al juego. La zona jugable de este edificio tenía 2 niveles. Para llegar al segundo nivel tenías al principio 3 maneras y eventualmente 5 maneras. Los primeros juegos los jugamos básicamente con nuestros equipos. Los organizadores decidieron no separar a los jugadores de su equipo, lo cual fue bueno y lo que se me hizo genial y un gran acierto. Hacia el final de la noche, ahí sí nos revolvieron a todos y eso estuvo muy bien. Yo tuve la oportunidad de jugar con gente que de otra manera no hubiera podido jugar, así que la neta, gran acierto.
A pesar de todo, los organizadores no le llaman a esto un big game. Yo la verdad, desde mi perspectiva, discrepo con ellos. Yo sí esto lo categorizaría como un big game, sobre todo porque hubo servicios de valor agregado. Básicamente dos. El primero, hubo Rogue Market o mercadito de Airsoft, como ellos le llaman. Básicamente los Airsofters llevan sus cosas que quieren vender y allá hacen los tratos. Por el otro lado, también hubo venta de comida, lo cual es una súper ventaja. De hecho, yo iba preparado para acampar, que de hecho acampamos, pero también llevaba mis provisiones en una caja y al final no fue necesario utilizarlos, estuvo genial. Al final del día fue genial poder sentarse a cotorrear con los amigos mientras cenas e intercambias ahora sí que tus anécdotas épicas de la partida. Otra cosa que me encantó también es que la banda fue con una buena vibra. Sinceramente yo me la pasé fenomenal. Creo que no hubo ningún incidente que opacara toda la experiencia. Me regresé a mi ciudad muy contento, no solo por el cotorreo con mis cuates, con los cráneos, con Choco de Rangers, sino también con la banda que pude saludar allá, que por cierto, saludos Betty, y saludos a todos los demás que saludé allá en persona. Sinceramente, les recomiendo que mantengan a Lobos Rojos en el radar. Si vuelven a organizar algo similar, no se la piensen, vayan, nos vamos a divertir muchísimo. Y también tuvimos una rifa. Eso fue, ahora sí que la cereza del pastel, estuvo muy padre. Bats nos trajo 3 regalitos. Las 3 señoritas van a escoger cada quien un número y de arriba para abajo voy a contar en la lista el número. Un cubre punto rojo T21. Iván de Luna. Estos. Pau. Otro número. 16. Un holster izquierdo. Ania Hunter. ¡Ania! ¡Eso! Y una mochila. ¡Eso! ¡Bravo! Se lo merecen. Muy bien. Mayo acabó siendo un gran mes para mí en términos de Airsoft, puesto que por un lado asistí a Operation Eagle Claw, que la verdad fue una gran experiencia, fue padrísimo, un muy buen milsim. Ahora sí que échenle un ojo aquí al video, aquí o aquí, la verdad es que siempre lo olvido, pero bueno, ahí les dejo el link al video. También esta otra experiencia fue fenomenal. Y otra vez quiero hacer hincapié, anímense a salir, vayan a otras ciudades a jugar, es divertido, es muy padre, conocen más Airsofters y realmente no es caro. Si ustedes se organizan bien, probablemente se gasten lo mismo que en una salida al cine con su novia. La verdad que no hay gran ciencia, el chiste es llenar los autos. Básicamente en un auto pongan a la cantidad que pueda viajar cómoda y segura, lleven exactamente el gear que necesitan y repartan los gastos de carretera. Ir y venir o ir a acampar y regresar al día siguiente son muy buenas opciones, mantienen los costos bajos y sobre todo la acampada agrega mucho al cotorreo. Pero finalmente no me quiero despedir sin antes recordarles que se suscriban y le presionan a la campanita. Con esto les avisa cada vez que hay actividad en mi canal para que estén pendientes de las sesiones en vivo. También les pido que si les gustó este capítulo lo compartan, eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí, estos 2 años han sido padrísimos, ha habido una respuesta excelente de ustedes, eso me alegra muchísimo, la verdad que básicamente ustedes son los que me dan energías para seguir continuando con este rollo. Les agradezco mucho todos sus comentarios y ya saben, nos vemos en el campo.